No sé cuántos de ustedes han escuchado la frase vivir en modo automático o piloto automático. Esa frase sale de un estado de supervivencia inconsciente donde la rutina, pensamientos y decisiones se repiten de forma mecánica. Estar en esa circunstancia se caracteriza por vivir en desconexión emocional. Para los que viven así, todos los días parecen iguales, por lo que viven insatisfechos y sin ningún propósito. Simplemente viven porque tenemos que seguir viviendo. Para salir de ese modo automático, necesitamos ser conscientes de la providencia, prestar atención y cultivar la gratitud a nuestro Dios, aún por las pequeñas cosas. Hermanos, si cada uno de nosotros pondríamos atención y nos pondríamos a meditar en la obra de nuestro Señor, en lo que somos, en lo que tenemos, todos podríamos concluir que el cristiano no puede vivir en ese estado automático o modo de piloto automático, ya que tenemos mil y una razones para vivir en una constante adoración y alabanza a nuestro Dios. Tristemente, muchos caemos en esas circunstancias hasta que pasa algo. Tristemente, muchos vivimos porque vivimos, nos levantamos porque nos levantamos, vamos al trabajo porque tenemos que ir al trabajo, hasta que diferentes circunstancias nos hacen conscientes de que tenemos un Dios y de que vivimos para Él. Y en vez de estar viviendo en una constante adoración y alabanza a nuestro Dios, estamos en piloto automático. Hermanos, he titulado esta exposición Alabemos a nuestro Dios. Este salmo, escrito por Masquil, un hombre sabio que estuvo en la parte de lo que es el reinado de David, Salomón, nos puede ayudar a salir de ese modo automático, porque no necesitamos necesariamente pasar por diferentes circunstancias para reconocer a nuestro Dios. Por eso debemos estar conscientes de todo lo que el Señor es y lo que hace por nosotros todos los días. Y este salmo nos puede ayudar a ser conscientes de al menos 7 razones por las que nosotros podemos alabar a nuestro Dios. Y una de esas razones, o la primera razón, es que nosotros debemos alabar a nuestro Dios porque Él es misericordioso y fiel. Ese es el primer punto, porque Él es misericordioso y fiel. Lo vemos ahí en los primeros 4 versículos. El primer versículo dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hermanos, fíjense que en esta primera parte el salmista alaba al Señor, canta al Señor. ¿Por qué? Por las misericordias que Dios ha tenido para con él y para con el pueblo. Eso debe hacer consciente a sus lectores y a él mismo que todos los favores que el pueblo había recibido hasta ese entonces no era porque ellos lo merecían, sino porque él está reconociendo que Dios es misericordioso. Y noten también que el salmista no es que solamente alaba internamente a Dios, sino que usa su boca. Dice que él usa su boca para hacer notoria las misericordias y la fidelidad de nuestro Dios. Y en esa alabanza él recuerda su pacto, el pacto de Dios. Dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré trono por todas las generaciones. Evidentemente, este salmista cuando está escribiendo trae a memoria el pacto que Dios hizo con David. Eso nosotros lo podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 11. No lo vamos a leer, pero es una referencia que quiero compartir. Fue en ese tiempo que Dios prometió que mantendría a la descendencia de David en el trono para siempre. Y como verán, hermanos, si ustedes prestaron atención a la lectura de todo el Salmo, hay un énfasis muy marcado en la permanencia de la misericordia y la fidelidad de Dios.
¿Por qué? Porque hay repeticiones que habla acerca de perpetuamente, generación en generación, para siempre. Eso se repite en todo el Salmo. Entonces, cuando algo se repite, está haciendo énfasis en que la misericordia y la fidelidad de Dios será para siempre. Y con esa idea y con esa seguridad que el salmista está escribiendo acerca de las promesas de Dios, es que el salmista puede alabar a Dios. Y no lo alaba un día, no lo alaba según las circunstancias, sino lo alaba perpetuamente, dice ahí. O sea, sin importar lo que tenga que vivir o lo que estaba pasando. Hermanos, evidentemente este salmista al escribir esto desde el principio, porque después más adelante vamos a ver las circunstancias en las cuales se encontraba él, evidentemente el salmista está transmitiendo con esta alabanza seguridad en las promesas de Dios. Y esa seguridad se parece mucho, mientras estudiaba esto, se parece mucho a la seguridad que el apóstol Pablo tenía acerca de las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice esto en la traducción lenguaje actual: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. O sea, fíjense que Pablo, de la misma forma que el salmista, confiado estaba en las promesas y en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice ahí, cumple sus promesas por medio de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, si Dios fue fiel con David y con Pablo y con este salmista que están seguros en las promesas de Dios, ¿qué de nosotros? Porque así como Dios fue fiel en el pasado, es fiel en el presente y será siempre fiel en el futuro. Él va a cumplir siempre sus promesas. Y hermanos, debemos recordar que los escritos en la Biblia tienen un propósito y el salmista y el apóstol Pablo escribieron esperando que sus lectores, o sea, que incluso nosotros tengamos esa misma seguridad en las misericordias y en la fidelidad de nuestro Dios. Y Pablo dijo, las promesas del Señor están cumplidas en Cristo Jesús. Eso significa, hermanos, que Jesucristo murió colgado en una cruz y derramó su sangre como garantía absoluta de todo lo que Dios prometió. ¿Cuál es la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas? Cristo Jesús. Él es la garantía. Entonces, hermanos, si estamos nosotros unidos a Cristo, debemos tener esa misma seguridad y debemos apropiarnos de todas las promesas de nuestro Dios y convertirlas en alabanza. Hermanos, pasamos circunstancias de dudas, temores, pero el salmista convirtió todos esos temores o esas dudas en un sí y en un amén. ¿Qué significa? Que así sea. O sea que lo que Dios ha prometido hacer, lo va a hacer por medio de Cristo Jesús. Todo lo que Dios prometió se hará realidad en tu vida y en la mía, hermanos. No porque lo merezcan, sino porque Dios es misericordioso y fiel a sus promesas. Si Él comenzó la obra en ustedes, Él lo va a terminar. No lo prometo yo ni ningún ser humano en esta tierra, sino nuestro Señor y en su palabra. Y Él es fiel y Él va a completar su obra en ustedes, hermanos. Hermanos, solo si estamos seguros en nuestro Dios, solo si estamos seguros de que Dios es fiel y poderoso en cumplir sus promesas, entonces podremos cantar con nuestras bocas y alabarle a nuestro Dios y contarle a otros de la fidelidad que Él tiene para con los suyos. Entonces, alabemos a nuestro Dios, porque también Él es poderoso protector. Segundo motivo por el cual debemos adorar, porque Él es poderoso protector. Lo vemos del versículo 5 al 18. Hermanos, en esta sección el salmista va a describir la alabanza al poderío y a la majestad de Dios. Veamos versículo 5, dice:
Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. La traducción Biblia de las Américas dice, los cielos alabarán tus maravillas. Versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Hermanos, fíjense cómo con esa frase de en la congregación de los santos, el salmista quiere llevarnos a contemplar los cielos, los atrios de los cielos, para describir la majestad de Dios que está por encima de los ángeles. Por eso incluso los que están ahí a su alrededor lo alaban. En los versículos 8 al 10 nos dice que alaban ¿qué? El poderío, el poder de Dios de los ejércitos, su victoria sobre toda oposición. Celebran la autoridad y el dominio sobre toda la creación. Fíjense el versículo 9 y el salmista nos da una imagen de un mar embravecido. Hermanos, cuando tenemos marea extraordinaria en Puerto Madryn, ¿quién de nosotros, poniéndonos todos nosotros, podríamos frenarlo? ¿Podríamos dominar cuando hay muchas olas y queremos que esté planchado el mar? No. Él nos trae una imagen de un mar embravecido, como una potencia indomable para los hombres. Pero el salmista lo presenta como algo que Dios pueda aquietar, porque Dios domina incluso la creación. Con estas y otras referencias, el salmista está tratando de transmitirnos que no hay enemigo, no hay poder ni en la tierra ni en el cielo que puedan vencer o compararse a nuestro Dios. Entonces, los que se refugian en Él, hermanos, los que se refugian en Él son dichosos. Podían sentirse gozosos, seguros y alabarlo. Por eso el versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. En otra traducción dice, el que sabe alabar con alegría. Bienaventurado el que sabe alabarle con alegría. Andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. Nuestro escudo es el Señor, nuestro Rey, el Santo de Israel. Hermanos, esto nos tiene que enseñar a nosotros a entender que si el cielo alaba a Dios y se rinde ante su majestad, nosotros debemos hacer lo mismo. Y así como nosotros aprendemos a caminar, aprendemos a comer, incluso cuando empezamos a caminar con Dios, aprendemos a leer, aprendemos a orar, evidentemente dice acá que bienaventurados son aquellos que aprenden a alabar a Dios y a alabar con alegría. Entonces debemos también aprender a alabar a nuestro Dios con alegría. Y si la naturaleza, como el mar embravecido, responde a la voz de nuestro Dios, cuánto más nosotros, sus hijos, hermanos. Todos nosotros debemos estar dispuestos y preparados para responder con fe a la palabra de Dios y confiar que Él es poderoso protector, confiar en Él como nuestro escudo y poderoso protector. Nosotros, Dios ya es así, Él no va a cambiar, Él es protector, aunque nosotros dudemos de eso. Él es poderoso protector y debemos creer que nosotros somos bienaventurados por refugiarnos en Él. Y cuando sentimos eso, cuando entendemos eso, podemos alabar con alegría en nuestros corazones. Alabemos a nuestro Dios, tercer motivo, porque cumple sus promesas. Porque Él cumple sus promesas, versículos 19 al 29. Obviamente no estoy leyendo todos los versículos, pero la idea que está ahí es clara. Versículo 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Hermanos, en estos versículos el salmista
de alguna manera está tratando de transmitir los recuerdos que él tenía de la historia que David tuvo con Dios. Dios había escogido a David para ser rey de Israel. Eso lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Cuando Dios rechaza a Saúl, en ese versículo Dios dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y también el salmista está recordando el día en el cual fue ungido como rey por el profeta Samuel. Eso lo tienen en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12 al 14. Y a partir del versículo 21, el salmista describe cómo fueron esas promesas que Dios hizo a su ungido. Y muestra a Dios en esa sección como protector, como compañero y como quien le daba la victoria contra sus enemigos a David. Por eso el versículo 28 y 29 dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. En fin, el salmista deja por escrito las promesas de Dios, esas promesas cumplidas a su rey, con la intención de que sus lectores confíen en Dios. ¿Por qué es necesario que sus lectores confíen en esto? Porque el hecho de que Dios cumpla sus promesas con el rey favorecía al pueblo, hermanos. Si Dios protegía, guiaba y le daba la victoria al rey, eso significaba victoria también para con el pueblo. Y entonces el pueblo iba a tener razones para alabar a Dios. De la misma manera pasa con nosotros, hermanos. Nosotros somos beneficiados porque Dios es fiel con su ungido, fiel con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si no fuera por Cristo, nosotros no tendríamos ni siquiera motivos para apropiarnos de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son nuestras, no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y todas esas promesas que Dios le ha hecho a su ungido nos benefician a cada uno de nosotros. Por eso es que solamente por estar unidos a Cristo podemos decir que Dios es nuestro protector, es nuestro compañero, Él es nuestro Padre. Y podemos estar confiados, porque con Cristo, hermanos, tenemos la victoria. Victoria contra el enemigo, que es la carne y el pecado. Porque tarde o temprano, mientras todavía padezcamos en este mundo con el pecado, todavía padezcamos y en este cuerpo, sabemos que tarde o temprano la victoria se va a hacer cada vez más clara. Aun cuando en ocasiones, hermanos, se sientan derrotados y que sientan que ya no pueden seguir y que todo a su alrededor, todo lo que está sucediendo a su alrededor nos haga sentir que todo está perdido, las promesas del Señor van a vivificar nuestro espíritu. Yo no sé ustedes, hermanos, pero sé que todos nosotros pasamos diferentes circunstancias difíciles, circunstancias donde todo es un desánimo, desaliento, pero las promesas de Dios, de que Él no nos va a perder, de que Él no nos vamos a separar. Hace un tiempo atrás el hermano Pablo estuvo compartiendo acerca de que ya nada nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y Jesús mismo prometió eso. En Juan capítulo 6, versículo 39 y 40 dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite o resucitaré en el día postrero. Entonces, la victoria está asegurada. La muerte no nos va a detener, la muerte no nos va a vencer, porque el Señor va a resucitarnos en el día postrero.
Hermanos, entonces ni este mundo, ni lo que sientas en momentos de dificultad y de angustia tienen la última palabra. Es nuestro Cristo quien dice la verdad y quien tiene la última palabra. Recuerden que Él no prometió que no tendríamos aflicciones, más bien al contrario. En este mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y esa victoria nos beneficia, nos hace sentir seguros. Esa victoria que Cristo consiguió en esa cruz y al resucitar, nos hace entender que ya nada nos puede vencer. Por eso el pastor Spurgeon dijo una vez, ¿cómo puede morir si Cristo vive? ¿Cómo puede morir el cuerpo si la cabeza vive? Mientras la cabeza de un hombre esté por encima del agua, no puede ahogarse. Y Cristo, allá arriba, en las eternidades de la gloria, no puede ser conquistado nunca. Tampoco podrán ser vencidos quienes son uno con Él. Fin de la cita. Y Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso, hermanos, es triste cuando nosotros que profesamos ser uno con Cristo no tengamos motivos para alabar a nuestro Dios, o que pasemos meses sin alabar a nuestro Salvador, o que solamente lo hagamos cada vez que nos congregamos. Por esta razón, hermanos, necesitamos continuamente las promesas de nuestro Dios, caminar expectantes para ver cumplidas esas promesas en nuestras vidas. Y entonces, cuando las empezamos a ver, caminaremos alabando a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios porque Él es fiel a pesar de nosotros. Ese es el cuarto motivo. ¿Por qué debemos alabar a nuestro Dios? Porque Él es fiel a pesar de nosotros. Vean los versículos 30 al 37 y creo que acá es donde todo se desenlaza, donde es como que el eje de todo lo que está diciendo, que Dios es fiel. Él es fiel y va a cumplir sus promesas, y acá está el énfasis más claro. Dice el versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Hermanos, como verán, Dios es fiel a sus promesas y a sus advertencias. Esto no era algo nuevo para el pueblo ni para el salmista, porque ya Dios le había dicho a Moisés y ellos tenían esta escritura que las consecuencias que el pueblo podía acarrear por alejarse o apartarse de Dios y sus mandamientos. Y la historia la hemos leído, hermanos. Los reyes y el pueblo se rebelaron contra Dios y probaron la vara y los azotes. Probaron ese tiempo. Y aunque todos nosotros sabemos que la disciplina es dolorosa, en medio de ese dolor, ellos debían ver la fidelidad y el amor de Dios para con ellos, porque escrito está, Dios corrige y disciplina a los que ama y a los que toma por hijos. Pero independientemente a la disciplina también, nosotros podemos ver que la desobediencia o la traición de su pueblo y de los reyes no anuló la fidelidad de Dios. Dios siguió siendo fiel, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Él no podía dejar de cumplir su pacto con su ungido. Hermanos, el pecado de las personas no invalida las promesas de Dios. Por eso dice el Salmo, el versículo 34 al 36, no olvidaré mi pacto, aunque los hijos, aunque se aparten, aunque hagan todo lo malo, yo los voy a disciplinar, pero no olvidaré mi pacto, ni mudaré, en otra traducción, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y como él lo prometió, siglos después llegó el Mesías del linaje de David,
el Rey eterno, el Rey que iba a reinar para siempre. Hermanos, como pueden ver, nuestro Dios es confiable. El salmista está tratando de transmitir confianza para que nosotros podamos aferrarnos a nuestro Dios. Él es confiable. Todo lo que promete lo cumple, a pesar de nuestra poca fe y a pesar de nuestros pecados. Porque si somos sinceros, aunque nosotros leemos constantemente de sus promesas, hablamos de ella cada vez que nos reunimos como iglesia, e incluso por ahí nos animamos en los discipulados y nos recordamos las promesas de Dios, aún así en momentos de debilidad, en momentos cuando caemos en pecado, nos sentimos indignos de abrazar sus promesas e incluso muchos de nosotros podemos olvidarnos de ellas. Porque eso no sucede cuando estamos bien. Normalmente sucede cuando estamos en pruebas, en dificultades. Pero hermanos, démosle gracias a Dios y alabemos a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque aunque nos sentimos indignos, aunque no lo merezcamos, aunque no recordemos nosotros sus promesas, Dios va a usar a su Espíritu Santo, Dios va a usar a su iglesia y un hermano o una hermana van a recordarte lo que Dios ha dicho. En esos momentos Dios va a usar cualquier medio para que recuerdes sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo necesitamos. Sin sus promesas, sin su fidelidad, ninguno de nosotros pudiera vivir con esperanza y la necesitamos. Y Dios usa. Hermanos, Dios los usó en este tiempo de aflicción, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de prueba. Dios usó a cada uno de ustedes para recordarme las promesas de Dios. Y sé que lo va a hacer con cada uno de nosotros, porque es su Espíritu quien va a darnos aliento en momentos de dificultad. Alabemos a nuestro Dios, aunque parezca habernos olvidado. Esa es la quinta razón. Alabemos a nuestro Dios, aunque parezca habernos olvidado. 38 al 35. Dice el 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Hermanos, fíjense cómo hay un cambio repentino en el salmo. El salmista empieza alabando a Dios, alabando la fidelidad. Él empieza diciendo que Él es fiel, que su pacto es eterno, que Él cumple sus promesas. Él empieza alabando la grandeza de Dios, que nadie puede evitar su mano, que nadie puede vencer, que Él prometió incluso a su ungido que nadie lo iba a derrotar. Y ahora expresa un lamento, una súplica que hasta parece una queja. Esto quiere decir, hermanos, que todo lo que dijo anteriormente era aquello que él estaba recordando de las promesas de Dios. Era aquello que él recordaba de la historia de David, de cómo él había prometido a David serle fiel, de estar con él, de protegerlo, de prosperarlo. Y ahora nos empieza a contar de su realidad. ¿Por qué? Porque uno puede empezar a leer este texto y puede empezar a decir, bueno, el salmista evidentemente estaba bien, estaba en circunstancias buenas en la cual él quiere alabar a Dios, evidentemente está viendo, está experimentando los favores de Dios y de repente está alabando y está escribiendo esto. Pero no, hermanos, el contexto de este salmo era diferente. Este salmo fue escrito en un momento de aflicción, en un momento de angustia, en un momento donde él se veía inferior o débil ante sus enemigos. Este salmo fue escrito en medio de una prueba grande. Y él se preguntaba si Dios prometió un reino perpetuo a David,
por qué su reino estaba cayendo, por qué Dios estaba dejando que sus enemigos lo deshonren. Y esto nos indica una lucha mental que el salmista estaba viviendo. Pero esa lucha, evidentemente, él ya la estaba venciendo con su confianza en el Señor. Pero él nos quiere expresar todo lo que él estaba viendo. Porque el salmista alaba a Dios, aunque las circunstancias eran de derrota. Y aunque sus sentimientos le hacían pensar que Dios los había olvidado y abandonado. El salmista vence esos sentimientos apelando a la fidelidad de Dios y esperando su respuesta. Así que no eran circunstancias buenas. No eran circunstancias donde uno podría estar festejando, celebrando con el pueblo, sino eran unas circunstancias adversas, difíciles. Y por eso quiero preguntarte, hermano, ¿cuándo fue la última vez que alabaste a Dios en medio de la prueba o la dificultad? Si lo has hecho o lo estás haciendo, gloria a Dios. Porque eso no nace de nosotros. Eso viene de Dios. Si has podido alabar a Dios, hermano, hermana, cuando la dificultad llegó a tu vida, independientemente cuál sea, porque a veces ponemos tamaño, bueno, lo que estoy viviendo yo no es tanto comparado a lo que otro está viviendo, no, tu dificultad es tu dificultad. Y lo vivís como si fuera grande como para con el otro, no comparen su dificultad, no comparen sus pruebas, para cada uno según lo que Dios ha permitido, pero con un propósito, de formarnos, de que nosotros dependamos de nuestro Dios. Y de que en medio de todo eso, así como el salmista, podamos alabar a nuestro Dios. Y si lo has alabado, es porque el Espíritu de Dios ha estado obrando en tu vida. Ahora, si no estás alabando, hermano, en medio de la dificultad o cuando estés en dificultad y sientas que no puedes alabar a Dios, tené cuidado porque también lo he experimentado. No te centres en las circunstancias. No te centres, no te encierres en tus sentimientos. No te encierres, porque ahí, metido en tus sentimientos, metidos en tus circunstancias, difícilmente va a salir una alabanza. Pero cuando entendemos y el Señor permite que veamos que todas estas circunstancias van a ayudarnos a bien, entonces vas a recordar la fidelidad de Dios. Hermanos, cuando tu alma esté afligida, desesperada, por las circunstancias en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en la escuela, por la salud de alguien o por la pérdida de un familiar, alaben a Dios. Animémonos a eso, hermanos. Alabemos a nuestro Dios porque Él es fiel. Por eso debemos aprender a luchar para no dudar de nuestro Dios, porque es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Necesitamos luchar y escuchar verdad, y las promesas de Dios son verdad en esos momentos. Un pastor dijo, la condenación viene por la duda. La duda es la muerte de todo consuelo, la destrucción de toda fuerza, el enemigo de Dios y del hombre. No dudemos de nuestro Dios. Él es fiel. A pesar de nosotros, Él es fiel. Aunque nosotros dudemos y tengamos poca fe, Él sigue siendo fiel y Él va a ser siempre fiel. Hermanos, recuerden que Dios no prometió que en este mundo no íbamos a tener dificultades o pruebas. Él prometió estar con nosotros en medio de las dificultades y darnos salida en medio de la prueba. Entonces no duden, hermanos, no duden, porque si están aquí esta mañana, a pesar de sus circunstancias, a pesar de las dificultades, es porque el Señor está con nosotros. Aunque seamos conscientes o no, muchas veces no somos conscientes de eso. Pero la verdad es verdad. Si estamos aquí, es porque Dios está con nosotros. Es porque sus promesas se hacen reales en nuestras vidas. Y aún en la dificultad,
Aún en las circunstancias difíciles, necesitamos alabar a Dios. ¿Acaso no cantamos incluso en esta iglesia, aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él? Cantemos hoy, Abba Padre. Cantemos a nuestro Dios, aunque el sufrir abunde. Alabemos a nuestro Dios, aunque demore su respuesta. Esa es la sexta razón. (46 al 48) es donde vemos este sexto punto, aunque demore su respuesta. 46, ¿hasta cuándo, dice el salmista, hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Con estas preguntas podemos ver el corazón del salmista. Él anhelaba ver la salvación de Dios, quería experimentar la fidelidad de Dios, ver sus promesas cumplidas. Por eso él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Ellos estaban siendo derrotados, sus enemigos estaban burlando de ellos. Y ese anhelo crecía aún más porque él era consciente que era un simple humano, él era pasajero. Y si Dios no actuaba en ese tiempo, él no podía ver lo que Dios iba a hacer restaurando a su pueblo. Y muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos, como el salmista. Esperamos, pero los tiempos de Dios no son los nuestros y sus propósitos tampoco. Porque el salmista esperaba la salvación, no solamente en ese tiempo, sino esperaba la salvación de Israel. Pero Dios, a su tiempo y según sus propósitos, cumplió la promesa de salvación. Aunque el salmista no lo haya visto con sus ojos, él esperaba en esa salvación. Y no solamente respondió a sus propósitos, sino que también respondió la pregunta hecha por este mismo salmista. El salmista en el versículo 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Él hace una pregunta. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Y ese hombre llegó. Vino el ungido de Dios, el Rey eterno prometido. Vino a este mundo y la salvación vino con él. Y aunque el salmista no lo vio, los ojos de los pastores lo vieron. Los ojos de esos pastores que estaban ahí vieron cómo incluso los ángeles alababan al Salvador que había sido prometido. Ellos vieron a esos ángeles alabar en Lucas capítulo 2, versículos 11 al 14. Y no solamente ellos, sino también los ojos de Simeón, un hombre justo, temeroso de Dios, quien también esperaba la salvación como el salmista lo vio. Y en la Dios habla hoy, dice en Lucas 2:28, Simeón lo tomó en brazos y ¿qué hizo? Y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz porque ya he visto la salvación. Tu promesa está cumplida. Dios cumplió su promesa al enviar al Salvador, pero además cumplió la promesa de liberar a su ungido del poder de la muerte. Y eso fue proclamado por el apóstol Pedro ahí en Pentecostés, en Hechos 2:30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese hombre que no vio la muerte, que no fue vencido, que no quedó en el Hades, llegó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros hoy tenemos el testimonio cumplido, el testimonio de Jesús, quien vino a este mundo y fue alabado, quien resucitó y quien ascendió a los cielos y hoy es alabado. Entonces, ¿cómo nosotros no hemos de alabar al que vive y reina y a nuestro Dios quien cumple sus promesas? Debemos, hermanos, alabar a nuestro Dios. Por último, alabemos a nuestro Dios porque Él no se olvida de los suyos. Versículo 49 dice: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? El salmista naturalmente quiere vivir para ver la derrota de sus enemigos y la restauración de Israel. Por eso él ruega en oración y en medio de esta alabanza, pidiendo a Dios que recuerde su amor y sus misericordias prometidas a David. Y aunque pareciera que Dios los había abandonado y olvidado, el salmista expresa estas palabras finales. Bendito, dice el 52, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Esta frase, hermanos, de bendito sea Jehová expresa confianza en Dios para siempre. Conclusión, el salmista empieza alabando la fidelidad de Dios y termina declarando confianza plena en su Dios, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. En otras palabras, el salmista está diciendo, pase lo que pase en este mundo, el Señor seguirá siendo bendito. Así como Job, en Job 1:21, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El nombre del Señor seguirá siendo bendito a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de las circunstancias que tengamos que vivir, Dios seguirá siendo bendito. Por eso debemos llegar a la misma conclusión que el salmista. ¿Podemos alabar a nuestro Dios en tiempos de aflicción? Amén. Lo podemos hacer, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y siempre será bendito el nombre de nuestro Dios. Pero quiero que demos vistazo al versículo 51. Dice ahí, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Evidentemente, salmista estaba en esas circunstancias donde él recibía burla, menosprecio y afrenta ante sus enemigos. Y con este versículo quiero hablarles a aquellos que hoy en esta mañana están sin Cristo, ya sea que seas niño, joven o grande. Si no crees en Jesús y si insistes vivir una vida sin entregarte a Dios, debo decirte lo que el salmista dice: eres un enemigo que deshonra, que ofende a su ungido a cada paso. O como Pablo dice en una ocasión, eres un enemigo de la cruz de Cristo. Porque, amigo, amiga, al vivir sin Dios, al vivir sin Cristo, difícilmente vas a alabar a Dios. Difícilmente vas a abrazar los caminos de Dios. ¿Y saben qué, niños, jóvenes o grandes? Aunque ustedes digan, no, pero yo no me burlo de Dios. Tarde o temprano, si no te entregas a Cristo, vas a terminar burlándote de Dios. O ya lo estás haciendo y no te das cuenta. Incluso vas a terminar hablando mal de Dios.
porque incluso hablar mal de la iglesia, hablar mal de los que creen en Jesús, es hablar mal de Dios. Por eso ahí dice que deshonran al elegido, deshonran, se burlan del elegido. Y el elegido es Cristo. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús dijo, ¿por qué me persigues? A mí me estás persiguiendo. El que no cree en Jesús, el que no se entrega a Dios, no alaba a Dios. Termina burlándose de Jesús. Termina pisoteando el nombre de Jesús a cada paso, en cada decisión y en cada circunstancia. Por eso, en esta mañana, amigo, amiga, niño, joven o grande, no sigas viviendo en tus pecados. No sigas burlándote de Dios. Debes arrepentirte y reconciliarte con Él. Porque ¿saben qué? Porque Jesús murió para que esa reconciliación pueda ser posible. Yo, aunque sea pastor, no puedo reconciliarlos con Dios. Niños, sus padres no pueden reconciliarlos con Dios, aunque los quieran mucho. Sus padres pueden amarlos mucho, pero no pueden reconciliarlos con Dios. Sus esposos, sus maridos, sus esposas no pueden reconciliarlos con Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Arrepiéntanse, crean en Jesucristo y solo entonces podrán alabar a nuestro Dios. Hermanos, en resumen, este salmo nos muestra que las promesas de Dios no fallan. No fallaron en el pasado, no fallan en el presente y no van a fallar. Entonces alabemos a nuestro Dios que es misericordioso y fiel. Alabémoslo mientras esperamos la promesa que todavía tenemos que esperar que se cumpla. ¿Cuál es esa promesa? El regreso de nuestro Señor. Ese día va a llegar. Su promesa va a cumplirse, hermanos. Él se va a acordar de nosotros. Él vendrá a buscarnos. Pase lo que pase en esta vida, Él va a venir a buscarnos para que podamos nosotros estar unidos a Él y junto a todo el pueblo que Él redime, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Alabarlo. Alabar a nuestro Dios. Alabar al Cordero que venció. Alabar a aquel que vive por toda la eternidad, y lo vamos a hacer para siempre. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Entonces, pasemos lo que pasemos en este mundo, animémonos, porque todo es pasajero. Lo que Dios ha prometido es eterno, y lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Por eso debemos adorar a nuestro Dios, alabarlo en toda circunstancia, en cada tiempo, en todo momento, como el salmista dice en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, no tenemos excusa para vivir vidas de modo automático. El Espíritu de nuestro Dios nos ayuda a entender que no vivimos para nosotros mismos, sino que existimos para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Que Dios nos ayude a cumplir con el propósito de nuestra existencia, hermanos, y podamos hacer notorio con nuestras bocas, por medio de las alabanzas, la grandeza, la fidelidad de Dios para con nosotros, para con su Hijo, y lo beneficiados que estamos por estar unidos a Él. Que el Señor nos ayude y que mueva nuestros corazones a alabar a nuestro Dios con nuestras bocas.